navegación como turismo, para el turismo, o sea, un poco, digamos, de dónde arranca Bustillo, ¿no? Y se inicia con el Cóndor, digamos, con una embarcación que ya tenía más de 15 años y arranca Roth. Con eso, Ricardo Roth, él empieza a traer turistas, ¿no? Eso es lo que cuenta la historia. Después sigue Capraro, y Capraro empieza a cambiar un poco el perfil de su empresa hacia el turismo, ¿no? Él se dedicaba a ramos generales, construcción, y trabajaba para el Estado construyendo y tenía una empresa constructora. Y después, bueno, empezó a crecer un poco el tema turístico y empezó a tener otras embarcaciones, en la cual el Cóndor era el más importante, pero era la más antigua. Esto fue en el 20, a mediados de la década del 20, cuando, que justamente empezó ahí en el 22 se crea el Parque Nacional del Sud y empieza a crecer la idea del lugar como lugar de turismo, porque esta era una colonia agrícola. Bueno, todo eso iba casi de la mano, uno iba creciendo y el otro iba menguando. Digamos, ese tipo de turismo que había iniciado Roth y continuaba en Capraro, iba declinando porque la gente ya quería más comodidades. Entonces, bueno, empezaron a crecer los hoteles y empezó a crecer la idea del Parque Nacional. Ya en el 34, con el Parque Nacional Nahuel Huapi creado, empezó todo un plan de proyecto. Y la construcción de la Modesta va un poco para satisfacer la necesidad de la construcción del Yao Yao. O sea, yo creo que la idea original es en combinación. Creo que no hubiese existido la Modesta sin el Yao Yao y el Yao Yao es como un complemento. Uno es un suplemento y el otro es un complemento de ambas figuras, ¿no? Lo mismo el centro cívico. Si uno se para hoy en Bariloche o en el Parque Nacional, hay 3 o 4 íconos que son, digamos, no tendrían razón de ser, digamos, es como el arquetipo de la idea de ese momento, ¿no? Que bueno, después va cambiando, rotando, mutando a lo que es hoy. Pero hoy el Yao Yao, el centro cívico y la Modesta son los íconos, o sea, yo no lo concibiría. Son contemporáneos. Exacto. Por ahí un poco más, un poco menos, pero nació del mismo proyecto. La Modesta tiene una concepción totalmente diferente a lo que es el Yao Yao, porque aparte, bueno, acá no tenemos acero, digamos, era evidente de que se tendría que construir afuera. De hecho, se hace una licitación. O sea, este barco viene, como te decía antes, a sostener o a hacer un complemento del turismo que pensó Bustillo en esa época. Yo menciono que en esa década se votaron los buques más recordados por su lujo. O sea que había toda una concepción en ese tipo de turismo. El turismo no era popular, digamos, en ese momento. Porque venir de los grandes centros urbanos acá era algo bastante costoso. Y así que pocos podían alcanzar a este tipo de turismo. O sea que estaba apuntado a un turismo, digamos, de alto poder adquisitivo. Y bueno, el barco respondía, el hotel, te imaginas, el hotel Yao Yao, era el hotel en Bariloche, y bueno, la Modesta era el barco. De hecho, Bustillo dice en su libro que un buen barco era conquistar el lago. Ellos querían llegar a todos lados. Con este barco, y respondiendo un poco a la pregunta sobre si lo que había antes de la Modesta no podía llenar ese espacio. O sea, lamentablemente ya eran barcos muy viejos y con un criterio de seguridad y confort que el nuevo proyecto del parque no podía ni en los mejores sueños. Bustillo, como en un montón de cosas, con una visión realmente... No conozco mucho de Bustillo, si te hablo intuitivamente, por como yo veo que manejó este tema en particular. Era un tema que a ellos le era ajeno, así que va pidiendo la intervención de gente idónea en esto. En esa época, en las dependencias gubernamentales, había bastante así comunicación interdisciplinaria, digamos. Así que ellos
consultó a una persona que conocía y le dijo, bueno, consulten al Ministerio de Marina. Y el Ministerio de Marina delega al ingeniero Bertino, un oficial de la Armada. Y él hace el proyecto, digamos, inicial, ¿no? Ahora no me acuerdo cómo, digamos, como un anteproyecto. Exactamente, el anteproyecto, esa es la palabra, el anteproyecto, él hace el anteproyecto. O sea, el Bertino es el que dice, acá se necesita un barco así. Así, tal 39 metros, de exactamente, exactamente. Bertino diseña básicamente el anteproyecto. Esto seguramente se han sentado a conversar con Bustillo, me ha dicho, Bustillo, tal ¿cuánta cual. gente querés meter acá adentro? Tal cual. ¿Cuánta gente hay en el hotel? Sí, ¿Para qué vamos a hacer un barco de 2.000 personas si en el hotel hay 300? ¿No? Supongo Exactamente. Sí, ellos se reúnen, Bertino, y de hecho empezó a trabajar, el anteproyecto fue presentado por él. Y comenzaron a darle un bosquejo al pliego de licitación. Bueno, por algún problema que desconozco, Bertino pide que se lo releve. En ese momento la Armada tenía pocos oficiales y estaban construyendo muchos buques en el exterior. Entonces él pide que se lo dispense del servicio y que no le pueden dar otro oficial a cargo. Así que recurren al Ministerio de Obras Públicas, a la División de Vías Navegables, y destacan a otra persona que se llama el ingeniero Gamerale. Y está escrito de varias maneras, Gamberale, pero es la misma persona. Que era jefe de división del material de la Dirección de Vías Navegables del Ministerio de Obras Públicas. Y bueno, él termina de hacer el proyecto y lo presentan para licitación. Se presentan 5 empresas, 4 argentinas y una extranjera, y la extranjera es la que finalmente gana, ¿no? Básicamente se conoce la historia de esta que gana y la de una argentina, que bueno, hay un problema ahí medio que lo cuento. Yo no lo conté en mi libro, porque me parecía que no venía al caso. Hay un problema ahí de nacionalismo y algo medio oscuro, que Bustillo enseguidamente lo deja de lado. Igualmente había ganado la empresa esta holandesa, que tenía un prestigio excelente en Holanda. Eran asesores del gobierno holandés para temas de construcciones navales, ¿no? Hace Holanda, unos cuantos años. No, claro, justamente. Toda una tradición. Exactamente, en construcción naval y en el mar, ¿no? Digamos. El barco, una vez que la empresa gana, ya se había elegido, nos adelantamos un poco, se había elegido, Bustillo le pregunta a un amigo de él, que era jefe de división del material naval de la Armada, si conocía a alguien para responder al cargo de director de obra, o sea, por parte de Parques Nacionales en Holanda, en el astillero, digamos. Esto es anterior a esto que te conté. Y bueno, él le sugiere al ingeniero Bianchi, que era personal retirado de la Armada y había estado en algunas construcciones navales como la fragata Sarmiento, nada más ni nada menos. Y el almirante Stewart le dice, no hay otra persona mejor que bueno, Bustillo se reúne con esta persona y bueno, llegan a un acuerdo y Parques nombra a Bianchi como el director de obra. Entonces, listo, ya con todo eso resuelto, el barco se empieza a construir en el año 30 a fines del 36 y hasta el junio del 37 en Holanda. Las condiciones del pliego era que se armaba el barco hasta ver que cumplía con el diseño original y con las condiciones establecidas. Y se armó con bulones, esto es por la tradición oral. Y se desarmó y se guardó prolijitamente empaquetado en cajas numeradas y así vino. Esto es todo en Holanda. En esa década, en donde 3 o 4 años más tarde se desató la Segunda Guerra Mundial, ya se venía cocinando desde el 30, ¿no? O sea, toda la década del 30 fue muy compleja económicamente para el mundo en general. Y bueno, en esta época este hombre fue a un país extranjero a construir un barco en Holanda para traer en cajas hasta la montaña
y armarlo. Después de muchos años encontré el archivo de Bustillo y bueno, leí esas actas que él menciona en su libro. Hay actas más, actas menos, andan entre 700 y 760 actas, ¿no? De boca del señor Berschule, que era el dueño del astillero, dice que Bianchi era la persona más difícil que había conocido en su vida. Y una persona muy original, porque él venía pocas horas al astillero y lo único que hacía era hacer actas de disconformidad, ¿no? Esto plantea Bustillo en su libro en el año 60. 30 años después que la Modesta seguía flotando. Pero cuando él tenía ese inconveniente en el 37, y se hacía, Bustillo soñaba, o su proyecto era inaugurar el Hotel Yao Yao y la Modesta todo junto, cosa que no pudo por diversos motivos, entre ellos, no Bianchi, sino Bianchi tenía que garantizar que el barco iba a flotar. Y el hombre tenía su método, y lo que hay que descartar de Bustillo es que se lo respetó a rajatabla. Él nunca desautorizó, de hecho hubo como un arreglo fuera de Bianchi entre el astillero y el jefe de la legación argentina en Holanda. Y en un telegrama, o sea, le dice, si usted lo saca o lo amainan o lo callan un poco a Bianchi, el astillero dice que lo termina para tal tiempo. Y Bustillo le responde tajantemente, dice, yo, imposible desautorizar a Bianchi, Parques Nacionales se hace cargo de la demora. A ese nivel, ¿eh? Y él después de 30 años después, dice que no se arrepiente. Mirá, Bianchi después de mucho tiempo estuvo enfermo. Esto me lo contó uno de los jefes de máquina. Uno de los jefes de máquina más característicos de la Modesta, don Juan Chihuay. Y bueno, se ve que quedaron medio amigos o amigachines entre Bianchi y Bustillo. Y él anduvo mal, en Buenos Aires andaba mal, y Bustillo se lo trae a Bianchi a Cumelén. Él era dueño de Cumelén, era una residencia de hoy en día es el country Cumelén, pero eso pertenecía a Bustillo. Entonces Bustillo se lo trae a Bianchi para a ver si se recuperaba físicamente. En ese momento Bustillo había mandado a construir un lanchón para utilizar, que después se lo vendió a Parques Nacionales. No recuerdo bien cuál era el constructor, es un constructor local acá. Cuando Bianchi llega a Cumelén y ve que estaba a la mitad del trabajo casi hecho, se lo hizo desarmar todo. Y Bustillo, con esta experiencia, le hizo caso, así que le dijo, usted hágale caso a este hombre. Así que lo volvió loco a este hombre hasta que lo armó como... Y Parque Nacional estuvo ese lanchón unos cuantos años. De madera, ¿no? Este era de madera. La broncería, algunas broncerías son locales de acá, pero venían todo de Europa, El barco está construido en un estilo holandés. De hecho, vos ves las ventanas, y más o menos el que reconoce la construcción naval es el típico yate motor holandés. Hay muchos, o sea, si vos ves en internet hoy fotos de Holanda, hay muchos yatecitos que se parecen a la Modesta, porque tienen ese estilo, el casillaje a proa, toda esa formita que vos la ves, la forma así bien por la banda, ¿viste? De la Modesta, es el típico yate holandés. La Modesta es un barco fluvial, ¿no? Y acá el lago muchas veces se comporta como el mar, se pone bastante bravo, hay mucho viento y no es como en el río, se forman olas importantes. A veces el barco tiene la Modesta tiene unas dimensiones que superan un poco este inconveniente. Digamos. Las olas en el lago, este lago en particular, no toman dimensiones gigantes, pero no son olas fluviales. De hecho, cuando uno construye un barco, se le hacen distintas pruebas. Una de sus pruebas es el criterio de estabilidad. Todos los barcos tienen un criterio de estabilidad. Nuestra legislación es marítima, fluvial y lacustre, ¿no? Para cada ámbito
hay una reglamentación. En el caso particular de las condiciones de estabilidad, los lagos patagónicos tienen casi el mismo criterio de estabilidad que en el mar, para que te des una idea. O sea, los barcos de los lagos patagónicos tienen un criterio exactamente igual que el mar. Así que se complica bastante las maniobras y es un barco hoy delicado. No es lo mismo estacionar un Rolls Royce en una calle del centro de Buenos Aires hoy que un auto cualquiera. Uno quizá con un poco de menos tecnología, pero muchísimo más valor, digamos, no solo hoy construir un barco como la Modesta sería imposible. O sea, ya tiene un monto económico casi inalcanzable y aparte el valor histórico que representa, ¿no? Entonces es como si fuese una joya. Tiene una concepción antigua, pero hoy un barco tiene un timón como tiene este, tiene dos hélices como tienen otros barcos, de hecho hay otros barcos que son monohélice, entonces ahí cambia. O sea, al ser bihélice tiene una maniobrabilidad que no tiene un monohélice, tiene un torque que no tiene un monohélice. Exactamente. Digamos que ya está hecho mejor desde el principio que un monohélice. Digamos, técnicamente no hay muy poco como para superar. En este tipo, vos le podés poner otras cosas. Hay otros tipos de propulsores que tienen una maniobrabilidad mayor que este, pero no en este tipo de barcos, en remolcadores o en barcos empujes, que tienen una maniobra muchísimo más, tiene que ser una maniobra más precisa que amarrar o desamarrar. Ahora, cuando te pones ahí, sí. ¿se siente algo especial? Y es más histórico, digamos, es una... Tenés que saber, ¿no? Hay varias frases hechas que tienen algunos arreglos durante el transcurso de la historia que dicen nadie quiere lo que no conoce. Cuando uno conoce algo y se da cuenta del valor que tiene en varias facetas, bueno, a medida que vos conocés más cosas, sentís más cosas. Para una persona que no tiene idea, entra al puente y no significa nada. Cuando vos entrás al puente de la Modesta, ya aunque te voy a contar de mi experiencia, el que no, desde los estudiantes hasta las personas grandes, vos entrás al puente de la Modesta y ves los bronces y la madera y subís una escala en la sensación. Cuando vos te das cuenta que todo el puente es de teca, vos ves que es todo de madera, el puente es todo de madera, ya es otra sensación. Y cuando te empiezan a contar un poquitito de los vaivenes de la historia, la edad que tiene el barco y un montón de cosas, ya te sentís como en un seno materno, digamos, como si te estuviera protegiendo. Tiene mucho lujo porque la concepción proporcionalmente al lago se buscaba lo que te digo, de estos barcos que te digo, del Normandí o del Queen Mary. El Normandí y el Queen Mary son los barcos más recordados y el Europa, ¿no? O sea, el Queen Mary es inglés, el Normandí es, viste, cada uno competían, así como en el espacio, en esa época tener esos barcos era Queen Mary por un lado, el América, después vino de Estados Unidos, pero ya era otra época de los transatlánticos, ¿no? Ya era como el principio del crucero, porque ya transatlántico no existe más como barco de transporte, ya son como barcos de turismo. Esa es la diferencia entre los transatlánticos y los cruceros, ¿no? Y bueno, era muy lujoso para esa época y para la Argentina era un lujo casi sibarita, te podría decir.